Muchos peruanos hemos quedado naturalmente impactados, disgustados, preocupados al saber que un partido político llamado Antauro ha sido inscrito en los registros políticos del Perú bajo autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, hay que revisar el marco normativo y saber si esta inscripción corresponde o no a la ley. Porque por mucho que nos disguste, si eso es lo que corresponde, eso es la ley que debe ser respetada. Por eso necesitamos a alguien que conozca el sistema electoral y hemos invitado al abogado Fernando Vélez Moro Pinto, quien ha sido secretario general de la OMP, es decir, conoce la institucionalidad por dentro y que es un especialista en legislación electoral. Díganos, por favor, señor Vélez Moro, bajo qué condiciones legales el jurado y el registro hubieran podido oponerse a la inscripción de un partido cuyo nombre mismo ya es una incitación a recordar los hechos criminales de los que fue protagonista Antauro Humala. Muy buenos días, Fernando Mávila. Buenos días, bienvenido. Gracias. Como bien ha señalado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones y el Registro de Relaciones Políticas son organismos públicos, entidades del Estado que se mueven evidentemente bajo el cumplimiento de la legislación correspondiente, ¿no? En este caso, la legislación en materia electoral establece unos ciertos requisitos en la Ley de Organizaciones Políticas, antigua Ley de Partidos Políticos, que básicamente se dirigen a establecer un número mínimo de afiliados, un número mínimo de comités partidarios en alrededor de 65 en las 4/5 departamentos y en 1/3 del país, y cumplir ciertos requisitos como presentar un estatuto, presentar un ideario, presentar un símbolo y presentar un nombre que no se encuentre registrado a nombre de otras organizaciones políticas u otras personas jurídicas. Si bien es cierto, la ley establece que los partidos políticos deben cumplir ciertos fines como el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia como forma de gobierno, la separación de poderes, no contempla algún tipo de cláusula específica como exigencia, como parte de los estatutos, que puedan no estar integrados por personas que han sido condenadas por ciertos delitos. Es decir, el derecho a la participación política que se establece en la Constitución y que se ejerce a través de los partidos políticos y las organizaciones políticas no contempla una limitación para que un condenado por delito, así sea de terrorismo o de cualquier otro delito, pueda ser parte de la organización política. A propósito de lo que dice, doctor, hay que recordar, estamos hablando del líder etnocacerista Antauro Humala. Él cumplía una condena desde el año 2005 por el denominado Andahuaylazo. En agosto del año pasado, un equipo técnico del Instituto Nacional Penitenciario le otorgó la libertad por cumplimiento de condena y redención de pena por trabajo y educación. Antauro Humala había sido condenado a 19 años de prisión por delitos como homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción, arrebato de arma de fuego por su participación en lo que, repetimos, se había denominado como el Andahuaylazo, un levantamiento militar contra el gobierno de Alejandro Toledo. Cuando usted dice que el jurado se ciñe a ciertas reglas, uno como ciudadano, le digo, no como especialista, pero como ciudadano uno dice, pero no puede ser una mera mesa de partes el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de un partido, Antauro, que responde u obedece a un líder que a todas luces se expresa de manera antidemocrática. Digo yo, el jurado tendría que velar precisamente por lo que usted ha dicho, porque los partidos respeten determinados valores en el juego democrático. ¿Cómo se puede entender la participación de este partido entonces en una contienda democrática y justa? Yo creo que hay dos niveles de análisis, ¿no? Uno es el primero, es los requisitos para inscribirse como partido político, que es a grandes rasgos lo que he narrado y que se encuentra en el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y otro es cuál es el comportamiento del partido político una vez que éste ya ha sido inscrito, ¿no? La propia ley prevé un procedimiento para la declaración de ilegalidad de los partidos por conducta antidemocrática. Lo establece el artículo 14 y prevé que la Corte Suprema, a pedido del Defensor del Pueblo o a pedido del Fiscal de la Nación, pueden declarar la ilegalidad por comportamiento antidemocrático, por conductas que van contrarias a la democracia, a la promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, promover que se fusile a la gente, cosa que hace permanentemente Antauro Humala. Sí.
Pero, digamos, el ciudadano, Antauro Humala, promueve eso, pero no necesariamente ahora el partido político, porque el partido político todavía no existe como tal. Yo concuerdo con la indignación que señala Mávila y que seguramente comparte gran parte de la población. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones pudo decir algo más que la mera revisión de los cumplimientos estrictos de los requisitos legales. ¿Qué cosa hubiera podido decir? Porque resulta evidente que teniendo un nombre cuyas siglas constituyen un acrónimo del nombre de una de las personas que sin tener un cargo partidario, que siendo solamente, me parece, un afiliado, sí ha proferido ciertos discursos que pueden tacharse de xenofóbicos, que pueden tacharse... Homofóbicos. Homofóbicos, discriminatorios, promotores de la violencia, justificadores de delitos, como el caso que ha narrado Mávila de su propia intervención en lo que se denominó el andahuaylazo a inicios del año 2000. Pero sí el Jurado Nacional de Elecciones debió decir que a pesar de que el señor Antauro Humala no forma parte de la organización política, de la estructura organizativa, sí tiene que sellar un compromiso en estas actividades que como partido político vaya a desarrollar, que no se condigan con aquellas expresiones que el señor Antauro como ciudadano ha proferido durante todo este tiempo, estando en la cárcel o estando fuera de ella. Porque, repito, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no puede ser un mero revisor de las resoluciones del Registro de Organizaciones Políticas, que es la primera instancia administrativa. El Jurado Nacional de Elecciones, además de organismo constitucional, es también un tribunal electoral. Por eso es que no puede ser solamente un revisor de aquellos requisitos establecidos en la ley, como si se tratara de solamente un registro, como el registro de propiedad, el registro vehicular, etcétera. ¿Cuál es la situación exacta en la que se encuentra la inscripción del partido Antauro? Los partidos políticos tienen dos etapas en su inscripción. Una primera, calificación a nivel de registro de organizaciones políticas, y una segunda, en la absolución de tachas. Las tachas es el mecanismo por el cual el ciudadano, como ha ocurrido en este caso, los ciudadanos pueden cuestionar la inscripción de ese partido político, sea porque no se ha cumplido alguno de los requisitos. En este caso, como ya pasó el periodo de evaluación del registro de organizaciones políticas y ya se desestimó la tacha en segunda instancia, entonces lo único que queda es que el registro de organizaciones políticas expida la resolución correspondiente y le inscriba el partido político en el registro. No hay nada que hacer. Esa inscripción no podría entonces proceder en cualquier momento. Exactamente. Y está habilitado el partido. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Ahora, yo le decía que acá estamos leyendo, por ejemplo, algunas opiniones de otros especialistas consultados sobre qué pasa con los sentenciados, por ejemplo, por terrorismo, por corrupción, que podrían postular a cargos públicos. La señora Adriana Urrutia, por ejemplo, expresidenta de la Asociación Transparencia, dice: la ley debe ser igual para todos, correcto. Debe ser vista y escrita a la luz del principio de igualdad ante la institución jurídica. En ese sentido, lo que debe buscar más bien son resguardos a la integridad y al bienestar colectivo que pueden venir, por ejemplo, de evaluaciones desde el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual deja abierta la evaluación. Como yo le decía, no solamente se trata de juntar papeles y decir, ok, check, 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 procédase, sello, 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 cumple, 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 nadie ha reclamado, vamos con la inscripción, sino analizar cuál es la propuesta de un movimiento político que claramente tiene, a través de las palabras de su líder, un comportamiento antisistema, antidemocrático. Claro. Tenemos el inconveniente en ese análisis que estaríamos estableciendo requisitos más allá de los que establece la ley. Por eso yo señalaba, creo que el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber hecho más que solamente la revisión de los requisitos legales, que los ha revisado y ha señalado que favorablemente ha cumplido, sino que ha debido de prever o advertir que en cualquier caso alguna actuación de la nueva organización política que está a punto de nacer, que se parezca o que legitime esos discursos del señor Antauro Humala proferidos como ciudadanos, puede derivar en una declaración de conducta antidemocrática por parte de la Corte Suprema, conforme lo establece la propia ley. Eso sería posterior, por supuesto, ya cuando el partido empiece a ejercer la actividad política. Claro, lo contrario sería establecer o incorporar nuevos requisitos que no están previstos en la ley. ¿Por qué es que no participó el presidente Salas Arenas en la sesión del Pleno que tomó esta decisión? ¿Usted sabe? No, pero en cualquier caso el quórum está completo. Sí, pero ¿no? llama la atención que el presidente no esté presente el día en que se toma una decisión de esta trascendencia, porque tenía un impacto en la opinión pública, era obvio. Sí, eso es algo que los canales del jurado podrían contestar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las razones que motivaron que no se deje inscribirse al Movadef
y en este caso sí se ha permitido que Antauro, el partido, se inscriba. Yo estoy convencido de que en esta oportunidad el movimiento del señor Antauro ha advertido o la enseñanza o la experiencia que tuvo el Movadef. El Movadef en el año 2012 intentó inscribirse como partido político, colocando expresamente en su ideario que ellos se adherían al pensamiento Gonzalo, al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Esa sola adscripción al pensamiento Gonzalo como una ideología justificadora de la violencia como causa para la toma del poder era abiertamente, como lo es hasta ahora, contraria a los fines de los partidos políticos en la ley de organizaciones políticas. Y eso derivó en que el registro de organizaciones políticas rechazara su inscripción. No hubo en ese momento un pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque justo cuando presentaron la apelación, en el mismo acto o al día siguiente, antes de que se produzca la audiencia pública en el Jurado Nacional de Elecciones, se presentó el desistimiento de la organización política. Por eso es que la organización política no tuvo un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones como en su máxima instancia, sino solo del registro de organizaciones políticas bajo las consideraciones que le he señalado, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor especialista en temas electorales, por explicarnos esto. Ojalá que la democracia peruana salga reforzada y no naturalmente cuestionada con la decisión que se ha tomado de permitir que este partido, que se llama Asociación Nacional de los Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas, Obreros, ese es el nombre en realidad, es una broma, es una tomadura de pelo, porque todo esto, esa rara mezcla de actores sociales significa Antauro. Al final significa eso. Muchas gracias, señor Fernando Vélez Moro Pinto, abogado especialista en legislación electoral. Muchas gracias, Fernando. Gracias, buenos días. 9:30.